ver sobre el concepto de mínimo común múltiplo. Ahora vamos nosotros a introducir el contexto de este problema. Y es que nosotros tenemos un grupo de números mayores que 0, por ejemplo 4, 6, 12 y 8, y nosotros queremos determinar el mínimo común múltiplo entre todos estos números. Una solución sencilla sería enumerar todos los múltiplos de cada número y ver cuál sería el mínimo entre todos. Entonces, por ejemplo, los múltiplos de 4 serían 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Ojo, recordatorio. ¿Qué significa que un número sea múltiplo, por ejemplo en este caso, de 4? Un número es múltiplo de 4 si es que se puede escribir como una multiplicación de otro número por 4. Por ejemplo, el 4 es 1 por 4, el 8 es 2 por 4, el 12 es 3 por 4 y así. Ahora el 6, sacamos los múltiplos de 6, que podrían ser esos de ahí. Luego sacamos los múltiplos de 12, que serían esos de ahí. Y también los múltiplos de 8, que serían esos de ahí. Ojo que nosotros podríamos seguir enumerando, pero por esto que técnicamente tenemos números hasta el infinito. Pero fíjense que acá ya nosotros encontramos el mínimo común múltiplo. En este caso sería el 24. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos resolver esto eficientemente? Y para esto, la pregunta se hace, ¿cómo calcular el mínimo común múltiplo de n números sin obtener explícitamente todos los múltiplos? Y para esto hay que recordar el algoritmo de Euclides que aprendimos para calcular el máximo común divisor. ¿Y esto por qué? Porque existe una propiedad, en el caso de solo dos números, ¿sí?, de que el mínimo común múltiplo entre dos números sería igual a la multiplicación dividido por el máximo común divisor. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre 4 y 6 sería igual a 4 por 6 dividido el máximo común divisor entre 4 y 6. En este caso sería 24 y el máximo común divisor entre estos dos números es 2, entonces 24 dividido 2 es 12. Y esto en efecto es el mínimo común múltiplo, puesto que si vemos la enumeración de los múltiplos, vemos que 12 es el menor y es común entre ellos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos estos códigos? Bastante simple, puesto que si asumimos de que existe la función MCD ya programada, que calcula el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo es una función que retorna un entero y recibe dos enteros, ¿sí?, y tiene complejidad algorítmica del log del mínimo entre A y B, puesto que se rige por el cálculo del máximo común divisor. Y con eso ya nosotros tenemos que programar una función. Ahora, ya que tenemos cómo resolver para dos números, ¿cómo resolvemos para n números? Y puesto acá hay que ver la propiedad, que es muy similar a la del máximo común divisor, que el mínimo común múltiplo entre, por ejemplo, tres números corresponde a sacar el mínimo común múltiplo entre dos, y del resultado obtenido le sacamos el mínimo común múltiplo con el siguiente. Entonces, por ejemplo, con el caso que teníamos anteriormente, calcular el mínimo común múltiplo entre ellos sería hacer la siguiente ecuación. Y vayamos calculando. El mínimo común múltiplo entre 4 y 6, ya vimos que es 12. El mínimo común múltiplo entre 12 y 12 es sí mismo, 12. Y el mínimo común múltiplo entre 12 y 8 es 24. Entonces así nosotros pudimos calcularlo de manera eficiente. ¿Cómo se programa esto? Bueno, tenemos que programar una función que reciba un vector de enteros, o sea, los números que nosotros queremos obtener el mínimo común múltiplo. Inicializamos una variable m como igual a nums posición 0, puesto que es el primer número del vector. Y para el resto de los números vamos a hacer el mínimo común múltiplo entre lo que tengamos almacenado en la variable m con el número de la posición i, que sería equivalente a lo que hicimos anteriormente. Ahora, eso sí que ustedes quieren programar su propia función MCM, pero en la librería estándar de C++ se encuentra la función LCM, que significa Lowest Common Multiple, que sería la traducción en inglés de mínimo común múltiplo. Y para poder usarla, tienen que incluir la librería numeric. Y como un ejemplo de uso, es una función que recibe dos enteros, ¿sí? Por ejemplo, acá hacemos cout de LCM46 o el cout de ese, que es para calcular el mínimo múltiplo entre esos cuatro números. Y con esto terminamos la cápsula sobre mínimo común múltiplo.